Consagrada como un referente mundial en leer esas huellas, invisibles pero inquebrantables que nos conducen hacia el pasado, la Universidad de Arizona era una de las instituciones más avanzadas en el campo de la datación temporal. En el vasto laberinto del pasado, donde los secretos de la historia yacen bajo capas de polvo y olvido, existe un elemento que se convierte en un guardián del tiempo. Gracias a su laboratorio de aceleradores de masas fundado a inicios de la década de los 80, la universidad se había consolidado como el centro de referencia para la datación de materiales orgánicos. El liderazgo en la datación por carbono 14 era innegable y respetado en todo el mundo. Un método que hace uso del isótopo radiactivo del carbono para determinar la edad de tejidos vivos. Todos los seres vivos contienen carbono, incluido ese radiocarbono, inestable y que se descompone con el tiempo. Mientras un organismo vive, mantiene un constante equilibrio de carbono 14 al intercambiar carbono con el entorno al alimentarse o respirar. Sin embargo, cuando muere, ese intercambio se detiene y el carbono 14 empieza a descomponerse en nitrógeno a una tasa constante. Un proceso al que llamamos decaimiento radioactivo. Sabiendo que su vida media es de 5.730 años y que por tanto tras ese tiempo, la mitad del radiocarbono en un material orgánico se habrá desintegrado, midiendo la cantidad de carbono 14 que queda en una muestra, podemos calcular cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de ese organismo. El carbono es un testigo del tiempo, un narrador que nos habla de las eras olvidadas, y cada átomo, un eco de una existencia desvanecida. La datación por carbono 14 era un puente hacia el pasado y el equipo de la Universidad de Arizona, el mayor responsable de tender esos puentes. De este modo, en 2009, la institución recibió un encargo por parte de la Universidad de Yale, que había recurrido a ellos porque su laboratorio era reconocido por garantizar resultados precisos y confiables. Una seguridad esencial, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto. La universidad les iba a enviar un libro único, un manuscrito custodiado desde hacía décadas en una de las bibliotecas más seguras del mundo, la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de Yale, un bastión de seguridad donde el diseño arquitectónico, la tecnología más avanzada y unos rigurosos protocolos de conservación convergen para asegurar que sus piezas estén protegidas. La Biblioteca Beinecke alberga unos 700.000 volúmenes de un valor histórico incalculable, pero uno de ellos destacaba por encima de todos. Un extraño libro medieval escrito en un idioma nunca antes visto, un lenguaje secreto tan complejo que ni los mejores criptólogos del mundo han podido descifrar. Nadie ha sido capaz de traducir ni de leer una sola palabra, ni una sola letra. Un manuscrito que no habla en ningún idioma conocido, que desafía toda interpretación y que esconde sus secretos con una fuerza casi palpable. Un libro que ha resistido siglos de frustraciones, bautizado como manuscrito Voynich. 240 páginas de pergamino bañadas de extrañas ilustraciones de plantas, estrellas y mujeres, y un alfabeto que no ha sido visto en ningún lugar del mundo. Su origen, incierto. Su contenido, incomprensible. Por primera vez desde su adquisición en 1969 y tras muchas batallas burocráticas por permitirlo, el manuscrito Voynich iba a abandonar las paredes de aquella biblioteca para poder determinar la época en la que fue escrito, una incógnita que tras décadas seguía sin resolverse, y esa datación por carbono escondía la clave. El pergamino del manuscrito Voynich estaba hecho de piel de animal, probablemente de ternero o de cabra. Las páginas de ese extraño libro eran de naturaleza orgánica y, por tanto, susceptibles de ser datadas por carbono 14. Si determinaban el año en el que ese animal murió, sabrían la época en la que se fabricó el pergamino y, consecuentemente, una fecha aproximada de escritura del libro. Las esperanzas de toda una comunidad, de miles de eruditos y aficionados al misterio del considerado como manuscrito más extraño de la historia de la humanidad, descansaban en sus manos. Tenían la responsabilidad de hallar la fecha en la que esa obra fue engendrada. Un nuevo capítulo en la historia del manuscrito Voynich estaba siendo escrito.
La entrada al siglo XX vino acompañada de un auge en la filología, la historia y la arqueología. Explorar el pasado de la humanidad se había convertido en la obsesión de miles de académicos y los libros antiguos eran fuentes esenciales para cumplir con esos anhelos. Universidades y bibliotecas de todo el mundo competían por adquirir piezas que arrojaran luz sobre épocas desvanecidas en el tiempo. Coleccionar libros y manuscritos antiguos era una forma de rescatar y preservar el patrimonio cultural, unos objetos que tenían un valor no solo histórico, sino también económico, convirtiéndose en reliquias codiciadas que llevaron a la aparición de una creciente red de anticuarios que viajaban por toda Europa en busca de esos tesoros literarios. Uno de ellos fue el químico y comerciante de libros antiguos polaco Wilfrid Michael Voynich, quien en 1912 llegó a la pintoresca ciudad de Frascati, al sureste de Roma, con la voluntad de hacerse con lo que sabía era un botín bibliográfico. Voynich dirigía el que probablemente era el negocio de compra-venta de libros raros más importante del mundo. Con un especial talento para hallar los más valiosos y codiciados manuscritos, con una colección personal que valía millones, tenía la intuición de que su próximo gran hallazgo descansaba en la villa jesuita de Mondragone, un importante centro cultural con una vasta antología de libros antiguos. Los miembros de la oficialmente conocida Compañía de Jesús necesitaban fondos para su universidad, por lo que discretamente decidieron vender algunos de sus textos más antiguos, preservados en la villa por decenas e incluso cientos de años. Como tantas otras veces, Voynich negocia un trato tremendamente ventajoso y obtiene un baúl con 30 libros que añadirá a su colección y que intentará vender en Londres. Voynich iba en busca de libros que enamoraran a la vista, encuadernaciones lujosas, obras que irradiaran luz a través de elaboradas ilustraciones, lujos convertidos en libros. Sin embargo, de entre todos aquellos libros, su mirada se depositó sobre uno que a simple vista no parecía tener nada especial, uno al que él mismo llamó el patito feo de la colección jesuita. Era un manuscrito pequeño, de 22 por 15 centímetros, encuadernado en piel de cabra que contra todo pronóstico escondía un tesoro sin precedentes. Las 240 páginas del libro estaban llenas de unos llamativos dibujos a color, cientos de ilustraciones de extrañas plantas, la mayoría de ellas imposibles de identificar, como especies sin descubrir, inspiradas en algunas de verdaderas. Cartas astrales, dibujos zodiacales y constelaciones que ni siquiera existen. Toda una sección en la que varias mujeres embarazadas desnudas participan en extraños baños rituales en un líquido verde. Además de folios que muestran insólitos híbridos, plantas con órganos animales o de las que brotan cabezas humanas. Pero por muy insólito que fuera su apartado gráfico, todo empequeñecía al lado de la verdaderamente misteriosa revelación. El manuscrito estaba cuidadosamente escrito a mano, en un idioma desconocido, una lengua imposible de hablar o de leer, un alfabeto irreconocible, con palabras y letras claras y obvias pero total y absolutamente inidentificables. Con conexiones con los mejores eruditos literarios y expertos en sistemas de cifrado, Voynich asume que todo el manuscrito se trata de algún tipo de código. El libro debía contener un mensaje secreto. No se trataba de un idioma desconocido. Alguien, por un motivo que era imposible de determinar, había escondido una información bajo un código. El manuscrito era un atlas de un conocimiento prohibido. Consciente de que tenía en sus manos el que potencialmente podía ser el libro antiguo más valioso de la historia, una reliquia con siglos de antigüedad que ocultaba un mensaje codificado, Voynich se sumergió en una enfermiza obsesión por desentrañar la naturaleza de ese tesoro que había desenterrado de un cementerio en el tiempo. Basándose en los materiales que usaron para elaborar el manuscrito, incluido el estilo de la tinta y el pergamino, Voynich ubica su creación en el siglo XIII y, a pesar de que el texto era ilegible por las imágenes de las plantas, enmarca su género en la filosofía natural, la disciplina que estudiaba el universo antes de la germinación de la ciencia moderna. La datación aproximada, el género y el hecho de que su contenido estuviera cifrado lleva a Voynich a deducir que el libro es una especie de manual secreto para la práctica de la alquimia.
una disciplina filosófica y protocientífica que floreció en Europa durante la Edad Media y que sentó las bases de la química moderna. Los alquimistas iban en busca de la transmutación de los metales, convertir los más comunes en oro o plata, que representaban el ideal de pureza y de perfección, y la creación de una sustancia mística que otorgaría a su poseedor el don de la inmortalidad, algo a lo que llamaron la piedra filosofal. Voynich estaba convencido de que tenía en sus manos la obra de un alquimista que había hallado la clave para la creación de esa sustancia, que lo que el libro ocultaba era el camino hacia la piedra filosofal, hacia la vida eterna, un conocimiento que iba a ser perseguido por la Iglesia, al jugar con unas peligrosas ideas heréticas y atentando contra la idea de que solo Dios tiene la potestad de conceder la eternidad del alma. Voynich debía hallar un sendero hacia ese autor, y como obra del destino la puerta de entrada fue abierta por el propio manuscrito. En la primera página descubrió un desteñido, casi invisible garabato sobre el pergamino. Con su formación en química fue capaz de realzar la tinta, solo para desenmascarar la presencia de una asignatura: la firma de Jacobus Horsici de Tepenex. También conocido como Sinapius, se trataba de un alquimista y botánico checo que llegó a ser responsable de la Farmacia Real de Praga, uno de los favoritos del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico Rodolfo II. La firma parcialmente visible del alquimista conectaba directamente el manuscrito con la corte del emperador. Ese libro había sido parte de la colección imperial y llegado a las manos de Tepenex como un regalo de Rodolfo II. La siguiente pista llegó a través de una carta de 1665 escrita por un médico y erudito checo llamado Jan-Marek Marci y enviada a su amigo y sacerdote jesuita Athanasius Kircher. En la misiva, Marci anuncia estar en posesión de un libro codificado que es incapaz de descifrar, un manuscrito que había sido adquirido por Rodolfo II por 600 ducados, equivalente a $90.000 actuales, y que había sido escrito por nada más y nada menos que Roger Bacon. El libro del que hablaba Marci tenía que ser el mismo que había sido firmado por Tepenex y formado parte de la colección de Rodolfo II, y todo conducía al mismo nombre, un hombre que cumplía exactamente con el perfil que Voynich estaba buscando, uno de los pocos que en la Europa del siglo XIII seguía escribiendo libros de alquimia. Roger Bacon fue un filósofo y teólogo inglés de la Orden Franciscana. Hoy es respetado como uno de los protocientíficos más importantes de la historia, pero en su día muchos de sus contemporáneos lo acusaron de jugar con peligrosas herejías. Bacon era un monje obsesionado con la piedra filosofal y, por tanto, alguien que se alzaba contra el dogma de la Iglesia. Sus superiores franciscanos lo vigilaban de cerca. Por suerte para él, contaba con la protección del sumo pontífice. El Papa Clemente IV apoyó a Bacon en sus inquietudes intelectuales, pero con su muerte en 1268 perdió su protección. Era solo cuestión de tiempo que el peso de la Iglesia cayera sobre él. 2 años después, en 1270, las condenas de París prohibieron la enseñanza de diversas doctrinas filosóficas y señalaron a sus representantes como enemigos de la fe cristiana. En algún punto en los siguientes 2 años, Bacon fue encarcelado hasta su puesta en libertad en 1278. Al salir de prisión, Bacon regresa a sus estudios, pero todo cuanto hace es escribir libros teológicos. No vuelve a publicar ninguna enseñanza herética, a no ser que continuara estudiando en secreto, que hubiera llegado a esa piedra filosofal el objetivo último de la alquimia y lo detallara todo en un libro codificado, un manuscrito que de algún modo tenía que haber llegado a manos del emperador Rodolfo II. Tras la muerte de Bacon en 1292, la censura franciscana y la falta de interés generalizado en sus ideas contribuyeron a que parte de su legado literario se perdiera, pero muchas de ellas fueron conservadas en archivos de conventos franciscanos, esperando el momento de renacer. En el siglo XV y XVI, con el auge del Renacimiento y el renovado interés en la ciencia y los textos clásicos, algunas de las obras de Bacon fueron redescubiertas, y uno de sus mayores admiradores era el astrólogo y ocultista inglés John Dee. Como consejero de la reina Isabel II, tuvo acceso a muchos manuscritos de Roger Bacon, entre los que probablemente se encontraba ese extraño libro.
Pero no solo tenía lazos con la corona británica. John Dee tenía una estrecha relación con Rodolfo II. Sabemos que visitó la corte del emperador en uno de sus viajes a Praga entre 1583 y 1589 para intercambiar libros con su biblioteca. Era muy probable que la persona a la que Rodolfo II había comprado el libro por esos 600 ducados fuera John Dee, poniendo así la última pieza en el rompecabezas. La narrativa de Voynich era que Roger Bacon escribió un libro secreto tras obtener la clave para disponer de la piedra filosofal y con ella de la vida eterna. El manuscrito pasa desapercibido durante 3 siglos tras su muerte hasta que John Dee, con acceso a su colección, lo redescubre. Consciente de su valor, lo vende a la corte de Rodolfo II, para eventualmente, como un regalo como forma de saldar alguna deuda, llegar a manos de Tepenex, quien poseyó el manuscrito antes de pasar a Marcy, la persona que menciona la autoría de Bacon en la carta a su amigo Kircher, el último poseedor conocido de la obra. El erudita jesuita Athanasius Kircher recibió el manuscrito para intentar descifrarlo en el Colegio Romano, donde gozaba de una gran reputación como experto en lenguas antiguas, criptografía y esoterismo. Fuera o no capaz de descifrarlo, lo que sabemos es que al morir, el contenido de su biblioteca pasó a formar parte de los archivos de ese Colegio Romano. Una suerte de depósito central para las enseñanzas e investigaciones de los jesuitas hasta que en 1873, casi 200 años después de la muerte de Kircher, el gobierno italiano confiscó los bienes de la Iglesia como parte de la unificación de Italia. Esto incluía los archivos de la biblioteca del Colegio Romano. Durante este proceso, muchas obras pasaron a instituciones estatales, pero los manuscritos más extraños fueron protegidos, mantenidos bajo control de la Iglesia en otros lugares. Y uno de los destinos de gran parte de los libros rescatados del Colegio Romano fue precisamente la villa jesuita de Mondragone, en Frascati, el lugar donde Voynich había conseguido ese manuscrito. El relato se sostenía perfectamente. No creía que hubiera lagunas en la tan perfecta sucesión cronológica. Pero si quería que el mundo confiara en que se trataba de una obra original de Bacon y hacer con ella una fortuna, tenía que conseguir descifrarlo, y no iba a poder hacerlo solo. Voynich presentó el libro en conferencias y exposiciones con la esperanza de reunir un equipo suficientemente talentoso de criptólogos como para romper su código. Las charlas hacen de él una figura incluso más famosa dentro de los círculos académicos y el bautizado por la prensa como manuscrito Voynich se convierte en un fenómeno de masas. Voynich y muchos de los mayores expertos en criptografía del mundo pasaron años intentando descifrar la escritura secreta del manuscrito, sabiendo que de ser descodificado podía valer millones. Pero nadie estuvo cerca de transcribir ni una sola palabra. Era el código más complejo que habían visto jamás, una exquisita pieza de orfebrería. Finalmente, Wilfrid Voynich falleció en 1930 a los 64 años de edad, dejando el libro en herencia a su esposa Ethel, quien lo poseyó hasta su muerte en 1960. Tras pasar por algunos propietarios, el manuscrito definitivamente llegó al poder de la Universidad de Yale en 1969, donde había permanecido escondido a la espera de avanzar en la investigación. Ellos eran los responsables de continuar donde todas aquellas personas lo habían dejado. Todo un legado de sueños y frustraciones había conducido a ese instante. Era el momento de obligar a ese libro a hablar por primera vez, a confesar un secreto recelosamente oculto entre sus pergaminos, de revelar la verdadera edad del manuscrito Voynich. Unas pocas semanas después llegaron los resultados de la datación por carbono 14, y las conclusiones, lejos de confirmar las sospechas e intuiciones de décadas de estudios, derribaron por completo todas las suposiciones previas. Voynich pensaba que se trataba de un texto del siglo XIII escrito por Roger Bacon, pero el pergamino a través de ese radiocarbono analizado hablaba de algo muy distinto, con un grado de confianza del 95%. La datación radiométrica estaba indicando que el material era de principios del siglo XV, concretamente entre 1404 y 1438.
más de 140 años después de la muerte de Roger Bacon. El hallazgo de la Universidad de Arizona lo estaba reformulando todo. La autoría atribuida a Bacon no se sostenía de ninguna forma. Podían afirmar que el animal del que se obtuvo la piel para el pergamino no estaba vivo en la época del alquimista inglés. El encargo de los investigadores había terminado. Habían datado el manuscrito Voynich, ofrecido el primer dato concreto sobre el libro en más de 4 siglos. Pero no podían dejarlo ahí. La historia de esa extraña obra debía ser reescrita. Un nuevo autor tenía que florecer entre las sombras del pasado. Todo cuanto sabían es que el animal del que proviene el pergamino murió en algún momento entre 1404 y 1438. La datación por carbono no medía necesariamente el momento en el que se ilustró el manuscrito. El pergamino podría haber sido escrito en una fecha posterior, incluso décadas más tarde. Tenían que hacerse la misma pregunta que se hizo Voynich un siglo antes. ¿Quién en el siglo XV era escritor e ilustrador? ¿Quién tenía interés en la alquimia y la ciencia y, sobre todo, quién escribía en código? Y solo sonaba un nombre en su mente: el de Leonardo da Vinci. En 2002, la doctora Edith Sherwood ya publicó un artículo comparando el manuscrito Voynich con los cuadernos y obras de Leonardo da Vinci. Una conexión que nunca fue analizada en profundidad al partir de ese paradigma de que el libro fue escrito en el siglo XIII, pero ahora existía esa nueva prueba de la datación por carbono. La biomédica jubilada comenzaba su disertación con un estudio detallado de la escritura. Tanto Da Vinci como el autor anónimo del manuscrito usaban la conocida como escritura minúscula humanista, un estilo cartográfico desarrollado en Italia durante el Renacimiento, diseñada para ser clara y fácil de leer, un espacio uniforme entre palabras, letras de proporciones armónicas. Muy diferente a la forma de escribir en el siglo XIII, donde predominaba la escritura gótica, con letras angulosas y compactas con trazos muy juntos que dificultan la lectura. Sherwood ya se había percatado de que el estilo no encajaba con la tradicional datación del manuscrito. Pero además del estilo cartográfico en sí, había otras semejanzas con la escritura de Da Vinci: el no uso de las mayúsculas, la carencia de signos de puntuación, la no unión de las letras y la ausencia de saltos de línea o de párrafo, por no hablar de que era conocido por codificar el contenido de sus cuadernos. Del mismo modo, Sherwood había depositado su atención en una carta astral que representaba el signo de Aries, con 15 mujeres desnudas sentadas en bañeras de parto. De ellas, solo una es representada habiendo dado a luz, con el bebé descansando en el agua. Esa mujer sostiene un hilo trenzado que no se ve en las otras, con una estrella en el extremo. Según la doctora, esa página, más que una ilustración zodiacal, era un certificado de nacimiento. Aries el carnero representaba el mes de abril, 15 mujeres simbolizando que el nacimiento tuvo lugar un día 15, y la ubicación de la única que ha dado a luz, imaginando la carta como un reloj, representaba las 10 horas. Curiosamente o no, Leonardo da Vinci nació a las 10 de la mañana de un 15 de abril de 1452. Quizás el manuscrito Voynich era uno de los primeros cuadernos codificados de Da Vinci, un libro en el que ocultaba uno de sus mayores secretos y que haría que el legado del genio más grande de todos los tiempos fuera incluso mayor de lo que pensábamos. Sin embargo, había demasiadas cosas en aquella teoría que no encajaban. El estilo de las ilustraciones no concuerda con el de Da Vinci. El manuscrito carece de la sofisticación y los detalles anatómicos característicos de sus obras. El sistema de cifrado no guarda relación con los métodos documentados y conocidos que usaba para codificar sus obras, siendo la escritura especular la más común de todas. Y en ninguno de sus cuadernos existe una sola referencia a un proyecto similar al del manuscrito Voynich. Además, si bien es posible que el pergamino hubiera sido almacenado durante décadas antes de ser usado, en aquella época materiales así eran extremadamente valiosos y se usaban siempre poco tiempo después de su fabricación. Aun suponiendo que el pergamino era de 1438, guardarlo casi 50 años hasta la adultez de Da Vinci sería una rareza.
Conscientes de la importancia de rechazar una teoría que abriría el camino de la conspiración, los investigadores obtuvieron permiso para analizar en laboratorio la tinta del manuscrito, un estudio que sugirió que los colorantes fueron producidos poco tiempo después de la fabricación del pergamino. La evidencia más sólida es que el texto se añadió rápidamente después de obtener el tejido del animal. El manuscrito Voynich fue fabricado y ahora sabían qué escrito entre 1404 y 1438. Pero la datación no podía darles más respuestas. Era un lapso de más de 30 años donde cualquier intento de vinculación con autores de la época no iba a ser más que una vulgar especulación sin fundamentos. Todas las esperanzas descansaban en un lugar sin cartografiar. Todo pasaba por descifrar por primera vez el contenido de esa obra. Nadie había sido capaz de identificar el idioma, qué cifrado usó el autor o de qué forma podía traducirse. Puesto que se desconoce la clave en la que fue codificado, no puede saberse qué valores fonológicos, qué sonidos corresponden a cada signo. Esto es lo que hace imposible leer o pronunciar las palabras escritas, y eso suponiendo que el autor no haya inventado palabras directamente impronunciables. Lo único que sabemos es que el texto está escrito de izquierda a derecha, lo que sugiere una estructura lógica similar a la de muchas lenguas europeas. Ningún ser humano ha sido capaz de descifrar el código del manuscrito. Lo que quedaba por preguntarse es si un ser artificial iba a poder hacerlo. Con el manuscrito Voynich convertido de nuevo en un fenómeno mediático, un equipo de ingenieros informáticos de la Universidad de Alberta, en Canadá, emprendieron un proyecto para descodificar el libro a través de un sofisticado programa de inteligencia artificial. El estudio, dirigido por el profesor Greg Kondrak, iba a usar algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones y estructuras lingüísticas en el texto del manuscrito. El equipo estaba trabajando en un programa que pudiera reconocer, entender y analizar cualquier documento en cualquier idioma de la historia. Confiaban en que con las entradas correctas la IA podría incluso descifrar un código complejo en un idioma no identificado, exactamente el caso del manuscrito Voynich. Estaba programada para reconocer patrones y compararlos con lenguajes conocidos, por lo que tenían en ella una importante y tal vez única baza para resolver el misterio. Introduciendo muestras de 400 idiomas distintos, la inteligencia artificial comenzó a inspeccionar el texto del manuscrito, carácter por carácter, analizando con qué frecuencia se repiten, cómo se organizan, cómo se relacionan entre sí las palabras y, en esencia, cualquier matiz lingüístico que pudiera indicar en qué idioma fue escrito. Y contra todo pronóstico, el programa les dio una respuesta clara. El manuscrito Voynich estaba escrito en hebreo. El contenido del libro sería una especie de escritura cifrada que enmascararía palabras en hebreo antiguo, una modificación del alfabeto para hacerlo irreconocible a los ojos de cualquier persona. Paralelamente, el programa había identificado que el manuscrito podría estar escrito formando lo que se conoce como un alfagrama, un tipo de lenguaje cifrado en el que las letras de una palabra se reordenan en orden alfabético. Y si esto no hiciera la tarea de descodificar lo suficientemente compleja, el hebreo no dispone de vocales explícitas, lo que impide que exista una correspondencia directa entre símbolos y sonidos, ralentizando e incluso haciendo imposible crear traducciones confiables. Por todo ello, a pesar de los avances, no se logró descifrar el mensaje del manuscrito. Todos los intentos de traducción eran sinsentidos que se autorrealizaban a sí mismos, aspiraciones más que traducciones reales. La inteligencia artificial no había proporcionado respuestas definitivas, y aunque había identificado patrones lingüísticos similares a los del hebreo, no podían hacerse afirmaciones rotundas. Tantos caminos que terminaban en la nada estaban llevando a que los investigadores se hicieran una pregunta que podía cambiar siglos de paradigmas. ¿Y si la razón por la que nadie ha podido descifrar el código es porque nunca ha habido un código? ¿Y si el manuscrito nunca ha estado cifrado? ¿Y si lo que hemos tenido siempre delante es un idioma en sí mismo? En todos los códigos más famosos de la historia, los símbolos están espaciados y separados unos de otros. Cuando piensa lo que quiere escribir, el autor tiene que detenerse a cifrarlo, letra a letra.
palabra a palabra. Pero esto no lo veíamos en el manuscrito. Fuera quien fuera la persona lo escribió de corrido. No se detenía a pensar en nada. Pasaba de forma fluida de una letra a otra, con un movimiento natural, rápido y continuo de la pluma. Y así, en las 240 páginas del manuscrito. No podía haberlo hecho mientras pensaba en un código tan complejo e irresoluble. El autor entendía y hablaba el idioma en el que estaba escribiendo. Un lenguaje totalmente inédito en la historia, visto única y exclusivamente en ese libro. Cuando la teoría de que el manuscrito estaba escrito en un lenguaje desconocido, que no era un cifrado de alguno ya existente, traspasó la frontera de los círculos académicos y llegó a la prensa y a las redes sociales, las conjeturas se expandieron por los medios como la pólvora. Y de entre todos, la voz de alguien en particular resonó con más fuerza. El escritor suizo Erich von Däniken, conocido por ser uno de los pioneros y principales promotores de la hipótesis pseudocientífica de los antiguos astronautas, acaparó toda la atención mediática. Desde los años 60, von Däniken había sostenido la idea de que los dioses y seres sobrenaturales descritos en las mitologías y textos religiosos antiguos eran en realidad extraterrestres que en algún momento del pasado interactuaron con los humanos. Afirmaba que muchos de los monumentos y artefactos antiguos solo podrían haberse construido con ayuda de una tecnología tremendamente avanzada, proporcionada por una civilización alienígena. Aunque su obra ha sido criticada por arqueólogos e historiadores, al carecer de rigor académico y estar basada en interpretaciones especulativas más que en una evidencia arqueológica, sus libros y conferencias donde afirmaba que esa comunidad científica había pasado por alto o deliberadamente ignorado las pruebas de esos contactos, hicieron de él una figura tremendamente popular. Y a través de ese manuscrito Voynich de la posibilidad de que se tratase de un idioma desconocido para el ser humano, tenía todo lo que necesitaba para fortalecer su hipótesis. Von Däniken sugirió que el libro fue escrito por un astronauta alienígena que permaneció una larga edad en la Tierra en algún momento del siglo XV, pasando su vida registrando sus observaciones sobre la humanidad, la fauna y la flora en ese pergamino. De ahí los extraños rituales en los baños, comportamientos que ese ser no acababa de entender, o los dibujos de plantas inidentificables, estando condicionado por el recuerdo de los seres de su mundo natal. Von Däniken estaba afirmando que el manuscrito Voynich no era más que el diario de un extraterrestre escrito en el idioma de una civilización más allá de la Tierra. La hipótesis extraterrestre, por muy interesante que fuera, evidentemente no tenía ningún sustento científico ni lógico, pero si querían evitar que todo cayera en el oscuro terreno de la fantasía, debían explicar cómo era posible que 240 páginas de un manuscrito estuvieran escritas en un alfabeto que no ha sido visto en ninguna otra obra de la historia. Y aunque parecía imposible hallar una explicación a ese lenguaje desconocido, quizás sí había un camino que hacía juntar todas las piezas. Un sendero habitado por ángeles y demonios, hablando a través de un alma poseída. La glosolalia, también conocida como la lengua de las lenguas, es un fenómeno en el que una persona produce sonidos o palabras que, si bien imitan el habla, no pertenece a ningún idioma conocido, una práctica relacionada históricamente con estados alterados de conciencia o con rituales esotéricos. Tal vez el manuscrito Voynich era una manifestación escrita de uno de estos estados, y no sería el primer caso en la historia. En el siglo XII, la escritora alemana Hildegard von Bingen escribió una obra en la que cientos de páginas estaban redactadas en un lenguaje propio, un idioma artificial que Hildegard compuso para expresar conceptos espirituales y místicos que, según ella, no podían ser comunicados en las lenguas humanas comunes. Este lenguaje, conocido como lingua ignota, lengua desconocida en latín, incluye más de 1000 palabras y un alfabeto propio que afirmó recibir de sus visiones y revelaciones directamente de Dios. Un idioma que representaba su intento de reflejar el lenguaje divino que percibían estas visiones. La lengua ignota era mucho más comprensible que el lenguaje del manuscrito Voynich,
pues la autora dejó claves para entenderla y la influencia de lenguas existentes era mucho más obvia. Pero al menos tenían un antecedente. El autor del libro podría haber vivido un fenómeno similar, a través de lo que conocemos como escritura automática y que siglos atrás se definía como escritura poseída. Estados de éxtasis místico, de trance inducido, por prácticas espirituales, el uso de sustancias alucinógenas o incluso una enfermedad mental, podrían haber llevado al autor a un estado que en pleno siglo XV se habría considerado una posesión angelical o demoníaca, canalizando lo que él creía eran mensajes de un ser superior, del cielo o del infierno. Podría haber escrito el manuscrito en ese estado de trance, inconsciente de lo que sus manos estaban plasmando, puro subconsciente escribiendo un pergamino. De ahí la nula asociación con cualquier idioma conocido y esa sensación de tratarse de una creación espontánea. La hipótesis de la posesión explicaría la escritura constante y uniforme, con el autor escribiendo de forma natural, sin necesidad de pausas para planificar el contenido, ni mucho menos para codificarlo. No estaba preocupado porque el texto tuviera sentido lingüístico. De ahí la imposibilidad de realizar una descodificación convencional. Solo estaba canalizando las revelaciones de un ente sobrenatural. Aunque la teoría tenía sentido, no había forma de probarla, y rápidamente surgieron argumentos en contra de la misma. Muchos lingüistas que analizaron la novedosa hipótesis aseveraron que la escritura del manuscrito era demasiado compleja. Los análisis estadísticos ya habían mostrado patrones similares a los lenguajes naturales, sugiriendo que no podía tratarse de una simple glosolalia o de un caso de escritura automática. Si bien un trance podía explicar la extrema creatividad, era cuanto menos difícil imaginar que alguien en ese estado fuera capaz de mantener tanta coherencia interna en 240 páginas. Del mismo modo, las ilustraciones del manuscrito estaban perfectamente categorizadas en secciones: la botánica, la astronómica, la cosmológica, la biológica, la farmacológica y el recetario. Esto contradecía la naturaleza caótica de todos los escritos en trance documentados. No había una espontaneidad. La planificación era más que evidente. El consenso dentro de la comunidad fue que el manuscrito Voynich mostraba demasiada coherencia y planificación como para ser completamente fruto de un estado alterado de conciencia. Era más plausible que fuera creado por alguien con un propósito. Una voluntad científica, mística e incluso, tal y como pensaron en un momento de lucidez, económica. Todos los caminos habían conducido a callejones sin salida. Miles de personas intentando hallar patrones, cifrados, traducciones, idiomas de origen e incluso un vínculo con las posesiones divinas. Cuando quizás la respuesta era mucho más sencilla. Tal vez todo aquel relato era un engaño, uno de los mayores fraudes de la historia, una estafa perpetrada por el mismo hombre que daba nombre al manuscrito. Wilfrid Voynich era un comerciante de libros raros que dependía de la venta de manuscritos y textos antiguos para su sustento personal y familiar. Falsificar un manuscrito misterioso en un lenguaje desconocido y único podría haber sido una estrategia de marketing perfecta para captar la atención de coleccionistas de la época. Tenía un más que claro motivo financiero para cometer el fraude. Recorrió todo el mundo tratando de convencer a los eruditos de que había hallado una obra perdida y codificada de Roger Bacon acerca de la piedra filosofal. Y por supuesto, quería venderla por muchísimo dinero. La teoría de que Voynich escribió él mismo el manuscrito estaba golpeando con fuerza. Antes de que lo adquiriera en 1912 no había ni un solo registro verificable de la existencia del manuscrito. Solo esa carta de Jean-Marc Marcy que databa de 1665 en la que, de hecho, solo decía que tenía en su poder un libro misterioso, aparentemente indescifrable, escrito presuntamente por Roger Bacon. En la misiva no se menciona ningún detalle específico que demuestre que habla de ese manuscrito. Incluso era posible que Voynich primero encontrara esa carta y que a partir de ahí elaborara el libro para poder decir que se trataba del manuscrito perdido de Roger Bacon. El vacío en la historia del documento era tan inmenso que podía ser la evidencia de una invención reciente. Voynich era un hombre ambicioso y astuto. Fabricar el manuscrito para después mostrarlo al mundo habría elevado, y de hecho lo hizo, su reputación como anticuario.
A pesar de que afirmó que el manuscrito tenía conexiones con figuras históricas como Rodolfo II, esos lazos se basaban más en la especulación que en pruebas directas de ello. La intrincada red de conexiones podría haber sido simplemente una estrategia para legitimar y aumentar el valor de su libro. Además, el relato de Voynich parecía cambiar con los años. En 1912, año en el que fue supuestamente descubierto, afirmó haberlo encontrado en un castillo al sur de Europa. En 1915 modifica inconscientemente el relato y ubica el castillo en Austria. Finalmente, cuando su esposa muere en 1960, sale a la luz la carta que hablaba de que compró el manuscrito en aquella villa jesuita en Frascati, Italia, la versión oficial de la historia. El móvil y esos comportamientos extraños daban fuerza a la hipótesis de que el manuscrito Voynich era un fraude, pero si era una falsificación, desde luego era una increíblemente bien hecha. Los materiales databan del siglo XV, el pergamino tenía una edad de 600 años, y eso no lo podía haber fingido de ninguna manera. Está lleno de textos, dibujos y diagramas, con páginas de diferentes tamaños que incluso llegan a formar desplegables. Tendrías que ser un genio y un experto en libros antiguos para ejecutarlo de esa forma. Que Voynich era un entendido en manuscritos antiguos era bien sabido por todo el mundo. Faltaba saber si era también un genio. Los hechos deberían haber ocurrido de la siguiente forma. En algún momento entre 1908 y 1911, Voynich encuentra esa carta de Marcy en la que pide ayuda a su amigo Kircher para descifrar un libro codificado que cree fue escrito por Roger Bacon. A partir de ahí, Voynich se había propuesto crear uno falso. El primer paso habría sido hacerse con los pergaminos, y era aquí donde aparecía uno de los principales contraargumentos de la hipótesis del fraude. La datación por radiocarbono había asegurado que el pergamino fue confeccionado entre 1404 y 1438, 500 años antes de que Voynich presuntamente escribiera el manuscrito. Sin embargo, había algo que podía dar sentido a todo. Poco antes de la aparición repentina del manuscrito, Voynich compró la totalidad de una colección privada de una librería en Florencia. En total, más de 500.000 de libros, mapas, folletos y, tal y como aparecían los registros, materiales de pergamino. Era probable que entre todo ese inventario hubiera una gran cantidad de pergamino en blanco del siglo XV. Si fue así, Voynich tendría el lienzo sobre el que pintar su fraude, pero faltaba una pieza esencial: la tinta con la que escribió sobre ese pergamino. Los análisis en laboratorio mostraron que por sus características la tinta databa de una fecha muy similar a la de producción del pergamino, pero no la habían datado por radiocarbono. No era una sustancia orgánica que pudiera someterse a esa prueba. Todo venía de las propiedades vistas en tintes del siglo XV. Pero si alguien podía burlarlo, ese era Voynich. Antes de convertirse en el destacado comerciante de libros raros, estudió química en la Universidad de Varsovia. Sus conocimientos químicos podrían haberle permitido replicar tintas medievales con una calidad suficiente como para eludir los análisis modernos. De hecho, él mismo había contado en numerosas ocasiones que para las tareas de restauración de muchos libros antiguos que adquiría, él mismo había fabricado las tintas y pigmentos. Con el pergamino y la tinta, con grandes conocimientos en el estilo, los patrones propios de manuscritos de esa época, ya solo habría necesitado paciencia y tiempo. Sea como sea, si el manuscrito era una falsificación, nada salió como esperaba. Nunca pudo vender el libro. La gente no quería comprar el manuscrito, solo querían descifrarlo. Y aún así, aunque la teoría del fraude pareciera sólida, existían desafíos para sostener la idea. La datación por radiocarbono no solo habría verificado la antigüedad del pergamino, también habría detectado signos de manipulación moderna, materiales orgánicos anacrónicos que no son propios de la época datada, y el análisis no encontró evidencia alguna de elementos modernos en el manuscrito. Asimismo, por muy experto que fuera en libros antiguos, fabricar un manuscrito con las características estructurales y lingüísticas del manuscrito Voynich, un libro que 100 años después todavía no tiene ninguna relación con ningún idioma o código conocido, habría requerido de un gran equipo multidisciplinar. Considerar aquello la obra de un solo hombre era sobreestimar las capacidades de un anticuario.
Y por encima de todo, si Voynich en efecto fabricó el manuscrito para venderlo, ¿por qué dedicó años a investigar su origen? ¿Por qué murió sin ver un solo dólar por él? La motivación económica, viendo el porvenir de su vida, era cuanto menos cuestionable. Y aunque era posible que Voynich hubiera tenido acceso a pergamino antiguo, la teoría de que lo usó para falsificar el manuscrito enfrentaba objeciones demasiado importantes. Tanto es así que se llegó al consenso de que el manuscrito Voynich era genuino, un libro real creado en el siglo XV, no un fraude moderno. Pero a pesar de que hoy lo reconocemos como un objeto auténtico, seguimos sin saber nada de su origen, de su autor o del idioma en el que está escrito. Aunque hay conexiones efímeras con la corte del emperador Rodolfo II, el camino exacto que recorrió el manuscrito antes de llegar a las manos de Voynich es un absoluto misterio. Tampoco hay evidencias suficientes como para identificar al autor, ni sabemos si el texto está escrito en un idioma conocido o cifrado, en una lengua desconocida, o si simplemente es un caso de escritura automática por una persona en trance. Todas las hipótesis han tenido puntos a favor y puntos en contra, pero ninguna de ellas ha sido probada. Una vez más, el manuscrito Voynich nos deja con más preguntas que respuestas. Un espejo de nuestra obsesión por entender lo que no puede entenderse. Un desafío a nuestra lógica y un imperecedero testimonio de la creatividad del ser humano. Quizás nunca entendamos lo que se esconde entre esos pergaminos, pero ahí descansa la verdadera magia. Esa necesidad de mirar más allá de lo evidente para aceptar que en el misterio yace una belleza que no necesita ser descifrada. Porque mientras sigamos contemplándolo, el manuscrito Voynich vivirá como un legado de nuestra eterna búsqueda de conocimiento.